¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si vivieras 900 años? No es una exageración, no es ciencia ficción, fue real. Adán vivió 930 años, Matusalén, 969, Noé, 950. Los primeros humanos tenían cuerpos diseñados para resistir el tiempo, y mentes capaces de sostener sabiduría durante siglos. Ahora imagina esto, tienes 150 años, y apenas estás eligiendo tu carrera. A los 300 años, ya hablas 12 idiomas. A los 500, has conocido a tus tataranietos. Y aún te queda media vida por delante. ¿Por qué la Biblia dice que los primeros hombres vivieron tanto tiempo? ¿Y por qué hoy no pasamos de los 120? La respuesta no es genética, es espiritual, y la Biblia lo revela. En este video vamos a imaginar, sí, pero no desde la fantasía, sino desde la revelación bíblica. ¿Qué pasaría si hoy viviéramos 900 años? ¿Aumentaríamos en sabiduría o en maldad? ¿Tendríamos más tiempo para buscar a Dios o para alejarnos de Él? ¿Sería una bendición o una condena? Dios limitó nuestros días por una razón. Y cuando entiendes esa razón, te das cuenta de que no necesitas más años para cumplir tu propósito. Solo necesitas usar bien los que ya tienes. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Lo primero que veremos es cómo era vivir 900 años en la era de Adán y Noé. La Biblia no exagera cuando dice que Adán vivió 930 años, Noé 950, Matusalén 969. Y no eran años vacíos, eran años plenos, productivos, vigorosos. La humanidad estaba recién salida de las manos de Dios. Sin polución, sin alimentos procesados, sin guerras mundiales. El cuerpo humano no estaba desgastado por siglos de pecado acumulado. Era una obra maestra biológica. Imagina a un hombre de 400 años, fuertes sus músculos, aguda su mente, viva su memoria. Un anciano hoy es alguien de 80 años. En ese entonces, eso era apenas juventud. Pero vivir 900 años no era solo una experiencia física. Era un viaje espiritual profundo. Adán vivió lo suficiente para ver 8 generaciones de sus descendientes: Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Y todos ellos aprendieron directamente de él. No de libros, no de videos, sino de la voz viva del primer hombre que habló con Dios cara a cara. Imagina estar sentado a los pies de Adán escuchando, así era el jardín, así sonaba la voz de Dios, así se sintió la caída. Esa generación no necesitaba fe para creer que Dios existía. Lo sabían por herencia directa. Pero, ¿y sabes lo que eso significaba? Que el mal también podía multiplicarse. Una sola persona con maldad en el corazón tenía 900 años para perfeccionar esa oscuridad. Por eso, la misma longevidad que permitió una era de sabiduría, también abrió la puerta a la rebelión más profunda. La generación de Noé fue la prueba. Con todo el conocimiento acumulado, eligieron la violencia, la corrupción y el desprecio por Dios. Y el resultado fue radical. Dios envió el diluvio. Pero antes de eso, Dios ya había tomado otra decisión clave, una que cambiaría la humanidad para siempre. Génesis 6:3 dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sus días serán 120 años». ¿Por qué Dios puso ese límite? ¿Fue castigo o protección? ¿Y qué pasaría si hoy ese límite se eliminara? En el siguiente bloque, vamos a explorar qué implicaciones tendría hoy una vida de 900 años. ¿Y por qué el cielo decidió que menos sería más? ¿Qué pasaría si hoy viviéramos 900 años? Pausa un momento e imagina esto. Naces en el año 1125. Hoy estarías cumpliendo 900 años. Habrías vivido la Edad Media, las Cruzadas, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, las guerras mundiales, la llegada del Internet, y todavía tendrías fuerzas para ver lo que viene. Suena impresionante, ¿cierto? Podrías tener 20 carreras universitarias, hablar 30 idiomas, conocer 40 generaciones de tu familia, ser maestro de tus tataranietos y de los nietos de ellos, acumular sabiduría y también poder. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿usaríamos esos 900 años para buscar más a Dios
o para olvidarnos por completo de Él. Porque el problema no es la cantidad de años, es lo que hacemos con ellos. Hoy vivimos unos 70 o 80 años, y aún así nos cuesta perdonar, obedecer o ser fieles a Dios. ¿Te imaginas 900 años de resentimiento? ¿900 años de orgullo sin tratar? ¿900 años con acceso a tecnología, ciencia, control, manipulación, sin temor de Dios? Dios no limitó nuestra vida por capricho. Lo hizo como un acto de misericordia. Si el mal tuviera siglos para desarrollarse en una sola persona, podríamos ver tiranos que dominaran el mundo por 500 años. Podríamos ver generaciones enteras bajo la influencia de un solo hombre corrompido. Las ideas erradas no morirían con sus autores, se perpetuarían, y lo peor, habría personas que, sabiendo que tienen todo el tiempo del mundo, postergarían su arrepentimiento por siglos. Hoy, uno de los mayores despertadores espirituales que tenemos es que sabemos que el tiempo es limitado. El Salmo 90, 12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Dios no quiere que temas envejecer. Quiere que aprendas a valorar el tiempo como algo santo. Porque cuando sabes que tus días son contados, vives con urgencia eterna, buscas a Dios hoy, perdonas hoy y obedeces hoy. Y aquí está el giro sorprendente. No necesitas 900 años para marcar la historia. Jesús vivió solo 33, y dividió el tiempo en dos, antes y después de él. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con los años que Dios te dio? En el siguiente bloque, vamos a ver cómo la reducción de los años de vida no fue un castigo, sino una parte clave del plan profético para la venida del Mesías. Pero, ¿por qué reducir la vida humana aceleró el plan de Dios? Cuando Dios dijo en Génesis 6:3, sus días eran 120 años, no estaba simplemente acortando la vida humana. Estaba acelerando su plan eterno. Porque con menos años de vida, las generaciones pasarían más rápido. La historia avanzaría con mayor fluidez. Y la promesa del Mesías no tendría que esperar 1000 años por generación. Imagina si cada patriarca hubiera vivido 900 años. Desde Abraham hasta Jesús. Habría habido menos de 10 generaciones en más de 2000 años. Eso haría que las genealogías bíblicas fueran demasiado lentas para cumplir los tiempos proféticos. Pero Dios tenía un calendario, un cronograma celestial. Y para que se cumplieran profecías como las de Daniel, Isaías y Miqueas, el tiempo de vida del ser humano debía ser ajustado. Mateo 1:17 nos dice que hubo exactamente 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo, 14 desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta Cristo. ¿Casualidad? No, exactitud profética. Dios estaba marcando el ritmo. Cada generación se volvía un peldaño hacia el cumplimiento de su promesa. Y con menos años de vida, cada generación debía asumir su rol más rápido, preparar al siguiente y avanzar el reino. Además, menos tiempo de vida significaba menos tiempo para endurecer el corazón. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. Y muchas veces, el corazón humano se vuelve más duro con el tiempo. Así que, al limitar los años, Dios dio el tiempo suficiente para conocerle, pero no tanto como para posponerlo eternamente. Mira esto, Moisés vivió 120 años, y no fue poco. En esos 120 años, liberó a un pueblo, recibió la ley, y habló cara a cara con Dios. Jesús vivió 33, y salvó al mundo entero. Tú y yo tal vez vivamos 70, 80, 100, pero ¿estás viviendo para lo eterno? Dios no necesita siglos para cumplir su propósito en ti. Solo necesita tu obediencia. Hoy, ¿qué pasaría espiritualmente si viviéramos 900 años hoy? La tecnología avanza, la ciencia ya sueña con extender la vida humana más allá de los 120 años. Algunos hablan de inmortalidad biológica, reemplazo de órganos, inteligencia artificial que controle el envejecimiento. Pero, ¿qué pasaría espiritualmente si volviéramos a vivir 900 años? Muchos dirían, tendríamos más tiempo para servir a Dios. Podríamos evangelizar durante siglos. El mundo sería más sabio. Pero la historia bíblica nos dice otra cosa. Cuando los hombres vivieron 900 años, el pecado también vivió 900 años en ellos. La maldad no moría con una 1 generación. Se multiplicaba, se sofisticaba, se enseñoreaba.
Más tiempo sin Dios no produce más santidad, sino más rebelión. Y eso fue lo que ocurrió antes del diluvio. Génesis 6:5 lo resume así: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No por ignorancia, sino por longevidad. La maldad tuvo tiempo para perfeccionarse. Generaciones aprendiendo del mismo líder corrupto por 800 años. Familias enteras bajo la influencia de una misma perversión durante siglos. En términos espirituales, los 900 años no fueron bendición, fueron peligro. Y hoy, si el hombre viviera 900 años con el mismo corazón caído, ¿qué crees que haría? 900 años de orgullo, 900 años de soberbia científica, 900 años de ideologías cerradas sin ser desafiadas, 900 años de corazones resistiendo el llamado de Dios. El juicio sería inevitable otra vez. Por eso, el límite no fue castigo, fue gracia disfrazada. Dios detuvo una catástrofe antes de que ocurriera, limitó nuestra longevidad no por enojo, sino por amor. Como un padre que dice: te daré el tiempo justo, no para que te pierdas en el mundo, sino para que regreses a casa. Porque lo que está en juego no es cuántos años vives en la tierra, sino dónde pasas tu eternidad. En el siguiente bloque vamos a ver cómo esta reducción de años encaja perfectamente en el plan de redención, y cómo incluso la genética y los tiempos de vida fueron controlados por Dios, para llevarnos directo a la cruz. ¿Listo? Avancemos. Todo en la Biblia tiene un ritmo, un orden, un propósito, y eso incluye cuántos años vivió cada persona. Después del diluvio, los años comenzaron a caer como una escalera descendente. Noé, 950 años. Sem, 600 años. Arfaxad, 438. Peleg, 239. Abraham, 175. Isaac, 180. Jacob, 147. Moisés, 120. ¿Ves el patrón? Cada generación vivía menos, pero no era degeneración, era dirección. Dios estaba guiando la historia hacia el momento exacto en que el Redentor nacería. Mateo 1:17 dice que hubo 42 generaciones entre Abraham y Cristo. Y si los hombres hubieran seguido viviendo 900 años, esas 42 generaciones habrían tardado milenios más en completarse. Pero Dios acortó los años para acelerar su promesa, para que el Salvador viniera en el tiempo justo, ni antes, ni después. Gálatas 4:4 lo dice claro. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Todo estaba sincronizado: los años, las genealogías, los reinados, los silencios. Todo, hasta que una noche en Belén, el cielo se abrió y los ángeles dijeron: ha nacido el Salvador. Eso no habría sido posible si las generaciones duraran 800 años. No habría espacio suficiente para que la promesa avanzara. Entonces, la reducción de los años no fue aleatoria. Fue profética, fue exacta. Dios estaba controlando el tiempo, y también la sangre. Porque si prolongas demasiado una línea familiar, corres el riesgo de que se contamine. Pero Dios protegió la línea de David. Preservó el linaje del Mesías. Y acortó el tiempo de vida para mantener el ADN limpio y el propósito intacto. Cada número, cada nombre, cada año vivió al compás de un reloj celestial que marcaba: Jesús viene. Y ahora que ya vino, cada día que tú vives no es azar, es asignación. Ahora veamos, si solo tienes 120 años, ¿cómo debes vivirlos? Ahora que entendemos que Dios fue quien limitó nuestros años de vida, que no fue biología ni evolución, sino un acto de redención estratégica, nos queda una pregunta vital: ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Porque si antes el hombre vivía 900 años, y ahora el promedio global ronda los 70 o 80 años, eso quiere decir que vivimos apenas una décima parte de lo que vivieron los primeros patriarcas. Pero en esa brevedad, hay un poder oculto. Moisés lo entendió, y por eso escribió en el Salmo 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No dice cuenta tus años, dice cuenta tus días. Cada día, cuenta, cada respiro, es un regalo, cada minuto, una oportunidad para dejar marca en la eternidad. Y ese es el problema de muchos hoy: viven como si tuvieran 900 años por delante, como si el tiempo fuera eterno, como si siempre habrá otra oportunidad.
Más adelante me consagro. Cuando me jubile, sirvo a Dios. Después de este proyecto, me meto con la palabra. Pero el reloj no se detiene. Tus 900 años no existen. Tienes una misión y una ventana limitada para cumplirla. Efesios 5, 15 y 16 nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira bien cómo vives. ¿Estás sembrando eternidad o entretenido en lo pasajero? Porque el enemigo no necesita matarte para detenerte, solo necesita que malgastes tu tiempo. Hoy, más que nunca, el cristiano necesita vivir como quien tiene los días contados, porque los tiene. Y aquí está el misterio glorioso. Antes, 900 años no alcanzaban para redimir al hombre. Hoy, un solo día con Cristo basta para cambiar tu eternidad. Eso es gracia, eso es urgencia, eso es propósito. En el siguiente bloque, veremos cómo esta conciencia del tiempo transforma tu propósito, y cómo incluso Jesús vivió bajo ese mismo límite de tiempo para mostrarnos el ejemplo perfecto. ¿Listo? Vamos allá. ¿Te has dado cuenta de esto? El Hijo de Dios no vivió 900 años, ni 120, ni siquiera 80. Jesús vivió solo 33 años, y sin embargo, dividió la historia en dos. Antes de él y después de él. En apenas 3 décadas, Jesús cumplió más que lo que miles no logran en toda una vida. ¿Y cómo lo hizo? Con propósito, con enfoque, con obediencia total. En Juan 9, 4, Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús entendía que su tiempo era limitado, y no lo desperdició. No esperó a tener 50 años para comenzar su ministerio. A los 30 ya estaba predicando, sanando, enseñando. En 3 años cambió la eternidad de millones. No por prisa, sino por precisión divina. Porque Jesús sabía algo que tú y yo también debemos recordar. No se trata de cuánto tiempo vives, se trata de qué haces con el tiempo que tienes. Hoy muchas personas viven 80 años, pero mueren sin haber vivido realmente, sin dejar legado, sin cumplir propósito, sin conocer al Dios que les dio el aliento. Jesús vivió 33 años, Pablo, aproximadamente 60, Esteban, tal vez menos de 40. Y todos ellos marcaron generaciones. Entonces, si Dios decidió darte solo 120 años como máximo, y ya vas por 30, 40, 60, ¿qué estás haciendo con los años que te quedan? Salmos 39, 4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Esa oración es poderosa, porque te ubica, te recuerda que tu tiempo tiene fecha de expiración. Pero también te inspira, porque si Jesús hizo tanto en 33 años, ¿qué podrías hacer tú si te rindes a su plan desde hoy? No necesitas 900 años para impactar el mundo. Solo necesitas vivir los años que tienes con propósito eterno. ¿Y si el límite es una oportunidad? Escogido, llegamos al final de esta palabra. Pero en realidad, es solo el comienzo de una revelación más profunda. ¿Y si el límite de 120 años no es una restricción, sino una invitación? Una invitación a vivir con intención, a no dormirte en la rutina, a no perder tu llamado en el entretenimiento, a no postergar lo eterno por lo urgente, porque Dios no te está diciendo: te quité 780 años. Dios te está diciendo: te doy 120 años con un propósito claro. ¿Qué harás con ellos? Eclesiastés 3, 1 lo dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y tú, tienes una hora asignada, un reloj que comenzó a correr el día que naciste, no para presionarte, sino para posicionarte. Porque cuando sabes que el tiempo es contado, vives diferente, oras con más profundidad, lees la palabra con más hambre, amas con más intención y predicas con más urgencia. Y aquí está la buena noticia: aunque vivas solo 120 años o menos, tu propósito no muere con tu cuerpo. Tus decisiones hoy tienen eco eterno. Tus actos de obediencia, tus palabras, tus obras, serán parte de tu legado celestial. Y cuando llegue tu hora final, no llegarás vacío. Llegarás con frutos, con almas impactadas, con una historia escrita por la mano de Dios.
Así que hoy no vivas como si tuvieras 900 años. Vive como quien ha sido despertado por el cielo, como quien sabe que cada día es parte de una carrera espiritual, una que sí tiene meta, pero también tiene galardón eterno. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona te espera, si vives estos 120 años como Jesús vivió sus 33, con enfoque, con fe, con fuego. Así que coméntalo abajo. Yo decido vivir con propósito eterno. Y compártelo con alguien que necesita despertar. Y si aún no lo hiciste, suscríbete para seguir recibiendo palabras como esta. Aquí no estamos por casualidad. Somos una generación despertando al llamado del cielo. No vivas largo, vive alineado. Porque si Dios marcó el límite, también te dio todo lo necesario para hacer historia dentro de él. Ahora sí, ve y vive tu tiempo como un hijo del reino. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.